다른데 그 유튜브 팀 니슈베 다 금들이야 베베 겹지 미유로 지쳐고 위베 라주 나바다 캠버게웨 신예 나바다 나는 신기에 아주 시라하기 로미르와 나바다 근데 이제 손주 돌아야 좀베 세계 니마 뱅겔이야 정말 참지 저시들 쉬어요 Today, on the occasion of the Hoy 20th en la Laju Gunshe, I would like to welcome everyone, primarily el Laju número 20, quiero saludar a todos, en especial quiero dar la bienvenida a Mikyo Rinpoche, all the a todos los Kempos and estudiantes, a spiritual todos los masters, Kempos, all of the maestros students from the espirituales, various a todos Shedras, los as well estudiantes as de all los of the lay diferentes people who Shedras, have como gathered también here todas las today. personas I would laicas like to que se offer han you my reunido aquí. welcome and Les Tashitele. quiero ofrecer la bienvenida y también les quiero ofrecer un caluroso Tashitele. 나들이데 인내시비는 숭슈에디 가산에 고주야르데 다이네야 가산 쇼베 다 떨롱 그유 안제 다 우치 우다 디상 우치스라고 다 떨롱 그유기 간다 덴베 당부체 떨롱 싶죠 그비데 아주 구절이야 대리 휴제 진짜는 제림치 사도 내가 인상 디균선을 되네 에는 가장 고주 못도 그래 Now, actually, our teachings were supposed to begin Que yesterday. nuestras enseñanzas However, estaban yesterday programadas para morning, comenzar we ayer, invited pero the head of the Taklong tuvimos la Taju oportunidad de Village, invitar Taklong al Rinpoche. maestro, We had a program la to cabeza del welcome linaje him here, Taklong, and because of that y program, debido a we did not ese start cambio the no teachings comenzamos yesterday. las enseñanzas ayer. 아들이 군시 디토리아 세제의 최디 아주 경화 제가 유도 진제베 치동 가서마 주거래 다 디나는 지 치통통 삼바삼바 망보여래 디나네 파버투신비기 머티 주제 simple 로기 파버투신 머티다 안 대신도 님부 되는 티디 쉬아인 Esencia. Now, the Dharma that I will Y be el teaching Dharma during de these, la que these enseñaré teachings is durante from este the programa 100 short viene de las instructions of the 100 eighth instrucciones Karmapa breves Mikyo del Dorje. octavo Karmapa This is Mikyo a Dorje, collection of many y esta different short es una instruction agrupación manuals de that are muchas gathered instrucciones together. concisas And que among se them, I han will be teaching on the direct agrupado y instructions en of particular Avalokiteshvara enseñaré from acerca de the las tradition of instrucciones Tsongkhapa, directas de as well Avalokiteshvara as the que vienen del teachings maestro on the three Tsongkhapa o essential Mahasiddha points. Tsongkhapa, como también sobre los 3 puntos esenciales. En esto basaré mis enseñanzas. 다들이야 다 딘게 슈주데 당부들이야 투신비기 머티디 쉬아데 다들이 슈르 챵을야 녜려야 네 투신 머티 쉬아인 뉴스안에 델레야 통마르지 So the first one I will Así que begin teaching from today comenzaré a are the direct enseñar hoy sobre instructions of las the Great Compassionate One. instrucciones directas del gran compasivo Avalokiteshvara. 다들이야 파부두지 신비기 다 참에 긴게버시 상계 탐지기 다지
투지의 실업 직도 뒤에 등이 안 바보 투지 시험부터 다 바보 제네시 라스오베 딱하다 생긴 남자 먹고 줘야 되고 이래 다든 대기를 주터다 당화 다 망부지 유여인벌레 다 별 간증이 좋나 유용수 차배 에다 니유기 담배 쇠 ngayon Así que el gran compasivo, Avalokiteshvara, todos lo conocen, es la personificación de toda la compasión y todas las bendiciones de todos los Budas en un solo ser. Y se le conoce como Avalokiteshvara o Chenresik, y hay muchos nombres y hay muchas sadhanas e instrucciones de cómo poder practicar el noble Avalokiteshvara. Pero principalmente hay 5 linajes orales conocidas en Tibet. 다 당부디 조제 허지 디범가라네 마 게세 라소르니 규네 데네 은드 데네 마 규네 은드 깨강바스 다디 은드 깨강바스 샤디 가담베 남아지브레 다디 투지심비 주베인스 제제 근데 숨요하래 제가 디네마 규베기 투지심비 당화기 가수지에 비브레 디 챤레야 깨강로스 Y la primera tradición se le conoce que fue transmitido por el maestro Atisha Dipamkara, y él se lo transmitió al Geshe Latsorwa, y de manera gradual se transmitió a los diferentes maestros, a un maestro que llegó a ser llamado Buntun Khetampa, y Buntun Khetampa fue un maestro Kadampa, y se dice que fue una emanación del gran compasivo. Esta es uno de los 5 linajes orales que se conoce en Tibet, y esta se le conoce como el linaje Kyalgampa. Y la segunda es una tradición que tal vez todos ustedes conocen, tiene que ver con la Gelongma Bhikshuni o Bhikshuni Palmo. Cuando hacemos la práctica de Nyungne, hacemos los rituales que provienen de su tradición, y pienso que ustedes lo conocen. 슈아지다 드네징 주도지 답변이야 주도 충분해 다 디기 파버제네스기 그래 파버제네스를 무슨 세네 타망기 타고 나와래야 파버제네스 다 셰스이 디기 파버제네스 군주는 무슨 세네 준비 규대봐 준비 규대봐 다 근데 루치 충분해 다 디밀이야 다 예로스 슈라래. Y la tercera tradición oral proviene del maestro tibetano Dawa Gyatsen. Fue un gran practicante, un siddha que apareció en Tibet, y mediante su práctica él pudo ver a Avalokiteshvara directamente, tuvo una visión pura y directa de Avalokiteshvara, y pudo recibir las instrucciones que él transmitió de maestro a discípulo, y esta tradición se le llama la tradición Dagyal.
The fourth tradition La cuarta is of tradición Mitra Yogi. es de Mitra Yogi. Mitra Yogi gave it Mitra to Yogi Tropo. se He was la a great transmitió a translator Tropo, fue of the Tropo un Kagyu traductor, un grande traductor del lineage. linaje And so there's Kagyu this Tropo, tradition, and it is known y esta as the tradición Mitra se le tradition. conoce como la tradición Mitra. 다데네 나바디 다 주진 츠부바 주진 츠부바 야나 nye 츠부바 주가래 츠부바사데 다 이제 용자 챈르지에 되는 챈월이야 담마요 주의세 공기 에네 도진내주 말에 무슨 셈베기 당마 다들이야 슴불로시 주의입니다. Y la quinta tradición oral es del gran Mahasiddha Tsembumpa, que también se le conoce como Nyen Tsembumpa. Y ese es su nombre en común, por el que se conoce, pero su nombre, pero su otro nombre es Dharma Wu. Y mediante su práctica él pudo ver a Vajrayogini directamente y recibir las instrucciones concisas. Y estas son las tradiciones, estas son las instrucciones concisas con Vajrayogini. 된제기 투지심벽이 다 닝규기 가수스란 장도 닝규기 당화기 룩 첨봉아 예배 나네 딱금들이야 에네 타마 당기 권수야 타마 심부빌로 차려야래 다 심부빌 룩디 아주 라메기 규디 냠낸다 튠데버지 라메기 규디단 잡아야 되지 난 다른 신기 종의 재송기에 냠내 차상 해야 되지 때네 지금 아주 지다 남규 냠내 체베가 라렌 따로 거나야 지 라돌레 되어야 돼 봐. 라돌레 되어야냐 다 명안에 사부시다 해야 되지. 진짜지 이be 인주산에 라마 고만 남기 디베 가르슈에 상외 명안으로 지나지. 상외 명안으로 신두베 자심시 뜨는 거 알았어. 아들이 인주산 디규전 때네 다 고랑기 다지 계주를 무슨 안도 다는 신기 다 평연으로 되지요. Y estas 5 tradiciones orales que son tradiciones que se han dado de maestro a estudiante, y hablaremos acerca de la quinta, que es la tradición de Tsembumpa, del Mahasiddha Tsembumpa. Y esta es una tradición que es muy cercana, es relacionada muy cercanamente a la tradición de yoga del mantrayana secreto, y tiene una práctica secreta que son los preliminares, y también tiene una etapa de conclusión, y también es muy simple como práctica. Y al mismo tiempo, aunque es simple y fácil, estas instrucciones concisas son muy profundas, y porque son muy profundas, muchos de los maestros en el pasado los han considerado como secretas y las consideran como muy importantes. Así podemos ver los beneficios y también las características de esta práctica. Luzi sebaji shuake mendo. Luzi kadu chung kadu desaji. Luzi sebaji. Da inaya kandarya lama nye tsimbu ba shuadi nye saade korang ruming dungyu ki mingi bare. Nye saade. Chung di shabgu saade. Shabgu cho chung saade. 샤구사 이제 로버지 잡자 다디 거에 그 아버지 고쳐야마서 간다 샤구 초什么的 샤구 사초
lumba jingmi le shabu sa je di chole ya chung ji ni sre Y para hablar acerca de la historia de este gran practicante Tsongkhapa, su fecha de nacimiento, cuando nació, cuando falleció, no es claro, pero sí sabemos que también existió un maestro que se llamaba Nyen, ese es el nombre de su familia, Nyen Tsongkhapa. No sabemos en el lugar donde nació, pero sabemos que nació en el área llamado Shakpa, y es probable que Shakpo es un valle o un lugar, no estoy seguro dónde es, pero se conoce que nació en Shakpo. Y por qué se le llama Tsongkhapa es porque la palabra Tsongkhapa quiere decir que el que ha estado cosido, es como que se le hubieran cosido con una aguja, y es porque toda su ropa estaba cosida con muchos trapos, todos los trapitos estaban cosidos uno con el otro, y cuando lo veían le llamaba como el que está cosido, y este fue su apodo. 창시 주바 다들이 개버지래 안다는 신기 지 주 웬변내들이야 다 주반냠네 주제네 디데랑이 Now he had a great knowledge of both the Tsongkhapa sutras and the tenía un gran tantras. He conocimiento de los sutras y de los tantras, y en especial él pasó su tiempo practicando aisladamente, en lugares aislados y meditando. 에너지 도시신비에게 명하디 다 도시nenjurme 마지 가르에 마 때마 들이 종이 그래서 마 시에는 송 다들이 치수 추윤기 nenjur 축사지 아마지 원의 연구하래 추윤기 nenjur 축이 탈이야 축이 꼴이야 세가시다 매대지 카세시다 매빈자 양결 안 도시nenjur 말이야 소았다 양양결 시에시네 energy 가서 양결 담아나 드리는 딱한다 시 도시내절 메시 레니 시네 다든지 토안에 안딱한다 도시신비기 명하대 차상하지 도시내절에 땅을 나와 드리시 있어요. Y cuando estaba practicando en retiro en lugares aislados, un día él vio a Vajrayogini directamente en persona, y la vio y le suplicó, y ella le enseñó estas instrucciones directas acerca del gran compasivo. Y después él enseñó estas enseñanzas a sus discípulos, que se llamaron los 6 yogis. Unclear in the instruction, 6 instruction, not 6 student. Oh, excuse me. So there are 6 instructions in the hay seis instrucciones que se llaman en la corriente del río, y cuando él enseñó estas enseñanzas a los estudiantes, no estaban muy claras. He's not clear about these 6 instructions. Sí, no es. That's why he again asked. Sí, él pensaba que no tenía claramente, no había entendido claramente las enseñanzas que Vajrayogini le había dado acerca de la corriente del río, estas 6 instrucciones, y él regresó otra vez a practicarla, y de nuevo recibió las instrucciones de Vajrayogini. Así que la vio 2 veces en persona, y esta fue la manera en que él pudo recibir las instrucciones por completo sobre el gran compasivo, y la recibió de Vajrayogini.
당화 차상하지 나 왜 제래야 아니다 진짜야 지기 데즈 콘이야 미 지 진짜기 미든적이야 콘을 지 고마든지 피기스래 고마든지 피기스래 이내양 고마든지 마셔비지 간다를 웬벤내려야 나다기 도진낸 줄면 낭샤비 당화되게 찌지도 곰네 냥술렘 제대나요 비사 엔지 세지로 주변이야 나들이 총이 말해서 죄송하네. Y cuando vio a Vasargini personalmente y una vez que ya le había dado las instrucciones completas sobre el gran compasivo, él llegó a explicar su realización a las personas, pero no las enseñó en sí. Así que él permaneció aislado practicándolas y de esa forma fue que logró el estado de Mahasiddha en esa vida misma. dinti shungi mre ta di na zu di kare ju leba mre ju leba wonju cha di kongi kare jungbu yimba di sungdo kongi jungbu res binja chung res di sungdo du ta zu ju leba wonju cha sa di 지당기 공기 너다 땡주 망부지시니 나 망부지시네 지도 제외 냠내르지 가서다 내가 배지기 내가 상의기 지금 냠내르지 냠내 쳔마셰비지 다 파설이야 신이 조르무지 군들이야 소한데가 쳔버레스 그 준주산에 에는 그지 녜츠부바다 랑가라 그지 라슬리아 소한다가 준주사 아니니 첨부받은 제네 다대문에 주도 브랜드 공체 주도 임바 시 아니 소왔다 드시주사네 아니지 녜츠부베 당화주망 드리나이 그래서 제자다 줄해봐서디다 공기 로면을 조지면 대라 수업에다 간다 당화지면 로마 초기에 다들 말 다들 배신이 귀대비스 드시죠. Y él tenía 6 discípulos que sostenían estas instrucciones directas y el principal fue Chulempa y Chuglepa. Chupal fue su hermano menor. Se dice que fue su hermano menor. Y él había leído muchos sutras y tratados y estaba buscando en algún lugar que contenieran estas instrucciones y fue a Lhasa a buscar él quería suplicarle a Yo, quería a la estatua de Yo y suplicarle de que pudiera encontrar las instrucciones directas así. Y en el transcurso de ese viaje, él conoció al Mahasiddha Tsongkhapa y él le pudo suplicar al Mahasiddha Tsongkhapa que le diera las instrucciones. Y así que él se convirtió en el estudiante principal de Tsongkhapa, y esta fue la forma en que se pudo transmitir las instrucciones directas del gran compasivo y que se formó el linaje de Tsongkhapa sobre estas enseñanzas. 잡게 심부에 대봐. 나들이 다명아 자신 샤디 유브레
Y estas instrucciones sobre el gran compasivo que provienen de Sempupa fueron transmitidas en la tradición Kadampa, como también en la tradición nueva Kadampa, y también fueron transmitidas en las tradiciones Kagyu, entre ellas el Kagyu Dakpo, y también se extendieron por la tradición Sakya, así que esas instrucciones llegaron a extenderse de manera vasta. Okay. Entonces voy a empezar a leer las instrucciones directas del gran compasivo Avalokiteshvara. Estas enseñanzas que fueron transmitidas por el Mahasiddha Sempupa tras haber logrado el estado del noble Avalokiteshvara contienen 3 secciones: la preparación del entrenamiento, la práctica en sí y su conclusión. Tumu we ta ngondu chita tumu mai bi ngondu ni yong di yore ta tumu ngondu de ya namgyu ta lodo namshi kwa ne ta lodo namshi je ta tenju ni ga chiwa mi da le gyun je khowe ni mi sa ba ta de imre. Y en cuanto a la preparación, la primera sección hay 2 diferentes clases: las preparatorias especiales o extraordinarias y las comunes. Y la primera tiene que ver con los 4 pensamientos que cambian la mente o el entorno al Dharma. Tienen que ver con reflexionar sobre el precioso renacimiento humano, sobre la impermanencia y demás, sobre las faltas del samsara también, y sobre el deseo de la liberación y abandonar todo apego. Lodo number shivudi and che be cheshindu draw lea lodo number shivudi that's nyame jimena da yonga me bi jusane di juzen den da di azu kechim bu shuji zije nyamso lengwa de kechim share sha. Lo que voy a decir no está contenido aquí en las palabras, pero si le quiero dar una instrucción experimental, es el que tenemos que meditar sobre los 4 pensamientos que nos dirigen la mente hacia el Dharma. Tenemos que meditar sobre ellas. Tenemos que practicar estas prácticas o estos pensamientos hasta que de verdad nos conmueven y nos inspiran muy profundamente, hasta que tengamos un sentimiento muy profundo en nosotros, y hasta llegar a ese punto tenemos que practicar continuamente. Pero no tenemos el tiempo para ir detalladamente en cada uno de los pensamientos, pero cada uno de los pensamientos que nos dirigen la mente hacia el Dharma son extremadamente importantes para un practicante, para que la práctica se convierta en el Dharma. Si no practicamos estos 4 pensamientos, entonces nuestra práctica en sí no va a funcionar. Así que es por esta razón que los pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma son de suma importancia.
규주르디 텐저니가 고만 지불 zon서나 가르쳐 오래스 토바쿨론으로 체 토바 통지 체연도 어다디 안다 교요 말았어 네 챈들레베 텐저니가 지불 냠내 체네 아니 서럽 제마라야 아니 지워입니다 봐 레규데도 아니 냠내 지 규레 가르쳐 냠내 냠뇨 껴지 몰람 떴네 어다 드리체지 냠내 차고로 마도베 어다 ngamal라 냠뇨 마제 바 치마치마 라요 딱하다 더 담버르지 낸덴로디 낸덴 첨부지 제바 낸덴 첨부지 제베기 천재로 도스레노 nga마드 냠뇨 기기 간지 차고래스 데 마제 발레 초비야 야야 말았어 타나 수수 미스 시불래야베 로도는 시나가 그 텐전이가 떠버지 미스 시부데 될 땅고 주나 봐 땅제 아니 냠뇽 마게 봐도 이 제 땅제 자오래스 네 순아 가담 개신이 순거 나디 가르친 거라서나 다 로도 넘버 10디 계속 10지 지 총고로 봐 With the great spiritual masters of the Los maestros Kadampas de la tradición Kadampa consideran que los 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma son la forma en que lo practicaban. Es que como primero tomaban, digamos, el cuerpo, el renacimiento precioso, lo practicaban de una manera que llegaran a experimentarlo de una manera muy profunda y personal en su ser, en su continuo mental. Y una vez de que tuvieran una experiencia verdadera y auténtica de ellos, seguían, iban al segundo pensamiento. Y es posible que algunos de ellos contemplaban el hecho de que tenían un renacimiento puro, un cuerpo precioso, humano. Es posible que ellos mantenían toda la vida reflexionando sobre este punto y no practicaban nada más. Su motivación era tan fuerte que no lo consideraban como un impedimento. Y también hacían la aspiración de que en sus vidas próximas continuaran las contemplaciones de la muerte y la impermanencia y la karma, la causa, sus resultados y demás. Así que este hecho de no seguir adelante hasta llegar a desarrollar una experiencia verdadera de las primeras prácticas, eso era increíble. Y seguían practicando hasta tener una certeza muy fuerte de esa práctica, y después de eso seguían a la siguiente. Experience in it. And so this is the tradition during the Kadampa times, and what this shows y esta es la tradición de los Kadampas, la forma en que ellos formaron su práctica, y nos demuestra lo importante que ellos consideraban la práctica de los 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma. 가르슬랑 다디 냠낸 제단 디스 부숙 통차스렌다도 디스 토탐 차버지 디지 맨로스 가르에서나 카셰 미카셰 텐전 얘기 냠낸래 좋아 지금까지 텐전 얘기 냠낸래 영화 많이 비냐 치원 미다비 냠nen은 영화 깨나 이제 용어래 가시 치원 미다비 냠nen은 영화 많이 비네 레 윤제 첼이야 다시 레 윤제 걸이야 아니 영화 깨나 같은 용어래 제상 베디 텐전 얘기가 냠낸 마케는 마케베 강 샤지 베 다가랑 샤샤나 엔디디 가르쳐 탑을 마게 맞지 맨로스 제상 간다르 텐주른 얘기기 냠네 귤이 깨 라완도나 대냠네 체 치와미다베 냠네 귤이 깨 라완도나 당봉에는 치와미다베 냠네 체 치와미다베 냠네 냠수뇨 귤이 깨인데 디 슈기 안 텐주른 얘기 냠네 돼야 용화게 레라요 저 레라지 레라보요 하르 드지스레 라디레 체제 간다르 베 가르쳐에 다 로도는 시티나네 수수규래야 냠뇽 한
ke la yo bin na ta de ko chedar che che ba la kan dar ji be 탑시 유구 zhuzhung che che de ge tuan ne ane 탑 na so ko ne che gu re ma do da kyora tenju nye ga ke na ke re de ma ke na ta yang zhou chao ma de sa ru ji mu du nyam ne che chao ma de sa ji de ji che sha na dis ta lu ma ga ba men ro de su ga ta kan dar ni ga lu ji go re do ji di ga su go re sa na ngama la nyam su nyo ma che ba chima ju ja jam ju ju ma ke chim ji re ji de ga re sa na yang ji le nyam su nyo ma je na 다 냠수 녀와 깨마소 냠네 봐 가지고 사를 채셔 뭐 양 신다지를 탑시 신다지 당지 지금 로도는 지난 최신실 냠수래 나한테 냠이 기도도 다시 나도 찍디기 탑시 유구自助체 찍디기 아니 탑시 유구 自助체를 총으로 하더니 인도산 단이가로 전화도로 되는 경험인도 들리지 되셔 Now, according to the eighth Karmapa Mikyo de acuerdo con el octavo Karmapa Mikyo Dorje, dice que esta forma de practicar era tal vez un poco angosto o como muy estricto, y la razón es que hay algunas personas que cuando hacen las reflexiones sobre el renacimiento precioso tienen gran dificultad de llegar a tener una experiencia auténtica, y es aún tal vez más fácil reflexionar sobre la muerte y la transitoriedad. Y algunas personas no tienen no tienen una experiencia fácil de ello, pero para otros es posible tener una experiencia fácil sobre el siguiente pensamiento, ¿no? Que son el karma y el resultado. Así que no es muy hábil decirle a esa persona que practique un solo pensamiento si no puede tener una experiencia auténtica. Así que si sienten que alguna persona siente que pueden practicar la transitoriedad, la muerte en transitoriedad, entonces deberían de practicarlo. Y si no es fácil para ellos, entonces deberían de practicar el otro pensamiento. Digamos, así que tenemos que practicar los 4 pensamientos que dirigen en la mente al Dharma, y tenemos que practicarlos hasta que lleguemos a experimentarlos en nuestro continuo mental, y tenemos que probarlos, tenemos que ver cuál nos llega más fácil a nosotros mismos, y podemos usar diferentes métodos, y es la forma en que podemos decir que podemos usar distintos métodos para llegar a tener una experiencia verdadera, porque si no tenemos una experiencia verdadera, por ejemplo, del cuerpo, del precioso renacimiento humano, y si no tenemos una experiencia verdadera de ello, entonces no podremos seguir. Eso no es muy hábil. Pero también hay una instrucción que se dice, hasta que no se puede experimentar uno, no se puede experimentar los demás. Pero hay otra tradición que si tenemos que empezar con uno y no tenemos la experiencia que deseamos de ella, es tal vez que nos desanimemos, no podemos desarrollar esta experiencia. Entonces, para prevenir eso, tenemos que usar diferentes métodos y ver cuál es más fácil para nosotros de acuerdo con nuestras tendencias. Así que la tradición de meditar sobre los 4 pensamientos, hay una tradición que usa, es como las etapas graduales, y hay otra tradición que usa en el que se puede meditar en diferentes pensamientos, no de una manera cronológica, y los 2 métodos son hábiles. Y de eso se trata los preliminares comunes, y ahora hablaremos acerca de los extraordinarios, y los extraordinarios tienen que ver con la práctica del refugio y de la bodhicitta para convertirse en un contenedor apropiado para el Dharma, y la segunda es hacer una ofrenda de mandala para acumular, para hacer las 2 acumulaciones, y la tercera es la segunda es Vajrasattva para purificar los oscurecimientos, y la última es la práctica de Guru Yoga para recibir las bendiciones.
냠내 책과디 개심시 차디 아래 다는 신기 가시지 원조 무시 당스버든지 용디 아래 랑 가시 원조 무시 마당이미나 기시디 두시셔무디 주든디 냠내 책거비미나 양지 년래야 초신 가져다 냠내 치디를 체제 안다지 초신 전에 제 딘주들이야 안지 양라 듀기 권에 소소 드리셔비나 안 바지 대zam기 지금 차대면서 삼도 정도 Y también con estos 4 pensamientos especiales es importante practicarlos hasta que hemos llegado a un punto de haber desarrollado la experiencia auténtica de nuestro ser. Y tal vez aquí en esta asamblea hay algunos de nosotros que hemos podido terminar todas las prácticas, que cada una es de 100,000. Y es posible que ya hemos acumulado 400,000 de cada una, pero aun aunque lo hayan terminado, no hay nada de malo si todavía quieren practicar este sadhana y pueden imaginar el campo de refugio e imaginar que esta es la forma en que estamos combinando todas las prácticas en una y podemos hacer la ofrenda de 7 ramas al campo de refugio. 다드네 무시 아주 다지 저 진심부베 루기 도지심베 냠랜데 루던디 냠서 램발라야 텔라야 아니 종의 제수 여비브레 Y estas son los preliminares comunes y extraordinarios, y sigue la práctica en sí y en la tradición de Sampupa también existen 3 partes en la práctica en sí: la preparación, la práctica en sí y la conclusión. 근데 시에는 저도 다 기름기 조름기 야와체베 원담입니다. 아무다 기름기 telaya ane dambo karada nguji nyamle tere girim zorim yawa cheshana jigdo takada girim nyamle telaya pamata ngondro yibara ngondro anjove chwetera ta dambo jamdru ta drin dimachi jogini dambo jamdru ni rang ji chu khang ge the pe ma ka bo dama shibada dawe de suzigla tingju cheres karbo ardo mardo odo ngombo 대순기 오메 투가는 룽기 긴거 팔메 투가는 매이 긴거 띵메 투가는 추이 긴거 대순기 된도 예림네 군조순기 오요 틸리 까마로 오스네 발 무기기 동축 잡에 군조순기 툭도 진고 아버 제레스 옴보는 껴수 치우 제제레 제레스 옴베 투게 룽기 긴거 차도 예 군조순기 숭도 진고 아버 제레스 마르볼레 껴수 치우 제제레 매이 긴거다 틸리마르 차도 말 군조순기 꾸도징오 파바제스 원주 까르볼라 껴수 치우 시제레 추이 긴거 틸리 까르보도 제바 차도 줍 틸리 까마롱오스 찍돈 제네 제레스 원비 투거 카르링링 제발라 미고 째지도 되게 파바제스 원주 빨까마도 미규도슬라 소안데서시 시바 게라 투기 발도 소왔답네 게라 투바나 티글랑기 성부니 말 털중도 전부 삼바다 헨지 적룽숭 티글리디 닝거레바다 제네시 시지 차시 직도 wal기리 교벌 검시 지속이 제네시 숨부 뉴즈르슈니 성부니 말파 투게 제네시기 셰도 쇠 대생기 이시 뇽어 검시 소와 차답 차오 아디기 냠르데 Okay. Y una forma en que podemos explicar la práctica es tener las 2 fases, la fase de la generación y la fase de la conclusión. Y para ver la fase de la generación,
comienza con los preliminares, y entre los preliminares comienza con ir o la toma de refugio, y la primera es tomar refugio. La primera es tomar refugio sobre tu coronilla, a la altura de un codo, 3 asientos de lotos de 4 pétalos y de luna sobrepuestas están en un Avalokiteshvara blanco en la parte superior, un Avalokiteshvara rojo en el medio y un Avalokiteshvara azul en la parte inferior. En el corazón del que se encuentra más abajo de los 3 hay un mandala de aire. En el corazón del medio hay un mandala de fuego. En el corazón del que se encuentra del más alto hay un mandala de agua. Sobre estos 3 se encuentran los bindus blanco, rojo y azul, la esencia de las 3 raras y supremas joyas. Con ansioso anhelo decimos: voy, tomo refugio en la esencia de la mente Vajra de las 3 joyas, el noble Avalokita azul. Al haberlo dicho, el mandala en el corazón de Avalokita azul se sacude fuertemente. Di: voy, tomo refugio en la esencia del habla Vajra de las 3 raras y supremas joyas, el noble Avalokita rojo. Al haberlo dicho, el mandala del fuego y el bindu rojo se encienden con fuerza. Di: voy, tomo refugio en la esencia del cuerpo Vajra de las 3 raras y supremas joyas, el noble Avalokita blanco. Al decirlo, el mandala de agua y el bindu blanco manan poderosamente. Los bindus blancos, rojo y azul se mezclan en uno y vibran en el corazón de Avalokita azul. Enfócate en ellos de manera unipuntual y hasta llegar casi al punto de desmayar. Ahora le ruego a noble Avalokiteshvara, el glorioso Karmapa Bhikkhyu Dorje, al llegar a este punto de casi perder la conciencia, piensa que el bindu despejadamente desciende por tu fontanela. Al mismo tiempo, contén la respiración con vigor. Cuando el bindu llega al corazón, medita que vivamente y de una vez el bindu se convierte en Avalokiteshvara de una cara y 4 brazos. Visualiza. Vamos a tomar un descanso de media hora. Tomábamos té durante la iniciación y era algo raro, así que ahora tenemos un descanso de media hora. Pero voy a terminar aquí el último párrafo de la visualización. Cuando el bindu llega al corazón, medita que vivamente y de una vez el bindu se convierte en Avalokiteshvara de una cara y 4 brazos. Visualiza que los 3 Avalokiteshvaras sobre tu coronilla se funden en Amrita, el cual desciende por su fontanela. Visualiza que los 3 Avalokiteshvaras sobre tu coronilla se funden en Amrita, el cual desciende por tu fontanela. Llega a la boca de Avalokiteshvara en tu corazón y le causa que experimenten el gozo de la gran dicha. Suplica con fervor. Gabdilia, the Jujisimbu Lugi, Tushimbugi, Danyam Lendi, Jora, Damdu Semge than Jawa, Mushi, Girim Zorim than Jawa. Then J. Molam than Jawa, Sumuade. Says that the Nantata, Taki Kondo, Jamdu Semge, Nigananda, Jamdu Dima. Estas instrucciones sobre el gran compasivo de la tradición Tsongkhapa comienzan con la preparación, que están conectadas con el refugio y la bodhicitta, y la práctica en sí está conectada con las fases de la generación y la fase de la conclusión, y que tienen que ver con a lo último con las dedicaciones, y he hablado hasta ahora acerca del refugio y de la bodhicitta, y hasta ahora he hablado en detalle acerca de la toma de refugio. Cuando hablamos acerca de la toma de refugio, vamos a tomar refugio para poder una distinción
entre lo que es y lo que son los caminos mundanos, entre el camino del refugio en lo que es y entre el camino entre los caminos mundanos. Lo kewe mina lo lingi kewe sibizan lo bed lo de jaja jatamba lo de kewe mina tsidu jamru majue na ya da tendo jamru chöyo kesi lo ma kewe mina da tsidu jamru jewe na de tsikambure ma do de tendo jamru chöyo manas tendo 직 rani 껴봐다 겹순 전에 겹유디 rani 문에 다 지가서 당에 손도 거에 동에 겹쳐야지 쳐요 말았어. 근데 송이 말해. Y había un gran maestro llamado, un Mahasiddha llamado Nyen, y este gran maestro Nyen dijo que cuando vamos a tomar refugio en las tres joyas, en los lamas, tenemos que de verdad nuestra mente devotarla 100% a los gurús. Si lo hacemos de esa manera, si de verdad lo hacemos con devoción, si nos consagramos de esta manera, aun aunque no podemos recitar las palabras de manera en sí, sí estaremos tomando refugio. Pero si no nos consagramos, si nos enfocamos la mente cuando estamos recitando las palabras, entonces las palabras simplemente se convierten en algo seco, no tienen la sustancia de la toma de refugio, porque no tienen el poder de conmovernos y conectarnos con la fuente de refugio, y ellos no podrán protegernos de los mundos inferiores. ane 배만 가면 담아시 줘야지 ane 디딘도 다외된 숨지 줘야지 다와 숨지기 된 줘야지 ane 디딘도 다텔에 다와 숨지기 돼 여빈도 사 당부 띵도 ane 다내기 돼 띵도 ane 제레스 까버 줘야지 디오월이야 제레스 말고 줘야지 디오래야 제네스 공부지요체 아드네 디제스 숨유주사네 제네스 고마 데 공부들 봐 공부디 투갈래야 룽기 진고지요체 하베 투가는 메이킹 우리요체 띵메 투갈 추이킹 우리요체 아든데 진고르 숨아 디띵리야 아네 틸리 까마르 모습이었지. 틸리 까마르 모습이 오마디 가르사가 띵마디 기 제레스 까보디 투갈이야. 투게기 가르다. 추이긴고로 디딘리야 틸리 까보치. 되는 바르메 투게기 루메이긴고 디간리야 틸리 마보치. 되네 오메 투게 루이긴고 디간래 틸리 옹보지 제다디 틸리 수부디기 에는 구조순기 딱 오는 구조순기 발라 에는 지 넘버 틸리 가고순기 되지 공부나죠. Y aquí es importante tomar el refugio de todo corazón, y la manera en que lo hacemos es que visualizamos en el espacio enfrente de ti, sobre tu coronilla, como un codo sobre tu a la altura de un codo sobre tu coronilla. Imagina que hay un loto de 4 pétalos y lunas superpuestas y hay sobrepuestas, y hay una columna de 3 de estos, y en la parte
superior hay una Avalokiteshvara de color blanco, y en el medio hay una Avalokiteshvara de color rojo, y en la parte inferior hay una Avalokiteshvara de color azul, y entre estos tres el que está más abajo en su corazón tiene un mandala de aire, en el del medio en su corazón tiene un mandala de color rojo de fuego, y el que está en la parte posterior tiene un Avalokiteshvara blanco, en su corazón tiene un mandala de agua. Y en cada uno de sobre cada una de estas mandalas están los bindus blanco, rojo y azul. Así que en el corazón de Avalokiteshvara blanco hay un bindu blanco, en el corazón de Avalokiteshvara rojo hay un bindu rojo, y en el corazón de la Avalokiteshvara azul hay un bindu azul. Y estos tres bindus en esencia son las tres joyas, pero sino que toman la forma de los tres bindus. Y se puede decir mucho acerca de esta visualización, pero no tengo mucho tiempo. De todos modos, también en las instrucciones es muy claro que lo esencial es que estamos suplicando a las tres joyas, le estamos suplicando a la esencia de las tres joyas, y tenemos que consagrarnos y tener la fe completa de que estamos suplicando, y tenemos que hacerlo de tal punto como se dice en el texto, hasta que estemos a punto de desmayarnos. Tenemos que hacerlo con gran fe, con todo nuestro corazón, con una devoción de corazón completo. Manipeme suada dune dage jawan dita boshi majunge pardo yonzinda tamche dida mindrewa cheji tetabi kompanshi topro misere nyambe tamcha de dune manipeme dangne debre je tene kamaba nibado subala deshindu chashi tuji shenboda kamaba desumgi tsene jeji sowa chabuttabe rangi tamegi linga yisum tane Y la segunda es el bodhicitta. La segunda es despertar la bodhicitta, como antes medita en los tres Avalokiteshvaras sobre tu coronilla y visualiza que en cada uno de sus corazones yace un disco de luna. Visualiza que en el centro del disco superior está el señor Dusum Khenpa, en el centro del disco del medio está el señor Karma Pakshi, en el centro del disco de abajo el señor Mikyo Dorje. En beneficio a todos los seres, Dusum Khenpa recita y transmite oralmente Om Mani Padme. Al hacerlo, forma tú la determinación hasta que yo también me convierta en un victorioso como él, que nunca me separe de este maestro y este Dharma verdadero. De esta manera no hay forma de no alcanzar dicho nivel. Recita Om Mani Padme un sinnúmero de veces también. Haz lo mismo con el segundo y tercer Karmapa e invoca al gran compasivo y a los tres Karmapas por sus nombres. Suplícales con fervor. Medita que tu cuerpo, palabra y mente ordinario se purifican y te conviertes externamente en Avalokiteshvara, internamente en Karmapa Mikyo Dorje.
Now, for bodhicitta, Para la sección de la bodhicitta is bodhicitta taught so that we se can distinguish enseña a la ourselves bodhicitta from para que the podamos lower paths, the distinguir paths of o Shravaka. apartarnos, distinguirnos del camino, los caminos que llamamos inferiores o de los Shravakas. semge da kaza gyamru da semge de yang mi gyudo ji kurang gi zeche chi shin da na chu yu ka chi shin da na de su ja re da de kurang mi gyudo kurang gi da ji ke ju su che che an mi gyudo kurang ze xiao ze je sha. Now, the refuge in bodhicitta, La sección de refugio y de bodhicitta que se incluyen en esas instrucciones fue escrito por Mikyo Dorje, el octavo Karmapa. Y es por esta razón que es un poco diferente a las instrucciones que se encuentran en otras tradiciones acerca del refugio y la bodhicitta. de gamabe chene ju soatala de suimbre adi golya jidangi tangan dada jigana kanjen daya ru jorbata gamabe chen che gamabe chenga sene da lo ta kada ta gamabe chenga ji kanjen du stem yore di kanjen daya di khodu chung yin sa de tuwa yin de yon di 다디 거두 중이 사르 세브치 시아르가 칼라카브 셰샤 카레사나 다디 지당기 지 가서다 지 망조 나로래야지 까마베 켄 까마베 시세아데 그로 망조는 규지 다지 연가르드 체베 겁리야 안지 수수기 감내야 단지 레사트서로 가리는 디 can't D6 aji lavaji lusuji very yede imbre kebangamne nabe che mazar kone taji pelia umare je platnu platni modri mangu yebi yusa an dizu can't dizu 6 aru dizu lusuji umane yore seza dikuze dete mantre nan kali mimang chalia kali chungde jinza an kadu chung kadu ma chung se de la kala chu jira yina ya kama ba tishin shi ba jana le ya pebe kap somarwe tizu kap le ya kaji kama ba ken sa de me abja ta me de me gyu zam tu che khare sana jana le ya di ming gerab kap le ya sue sha be 상계的陈述什么给的参党就超这个志向这里讲的第哪老了呀提醒西边给搞什么的故事就是么子也不切那就光给参也不切那第一个的干嘛参的오만의 배우스 지도 마도 감마 버치는 사람 지도 다가나시 급 뒤주산에 ngaba 디지시 바 자나를 페베 걸리야 안다 공기 생아디 오만의 배우 인상 대장년디 마우시다 shum바스 오만의 배우 사데 미망부지기 장아지들이 중이 보자 대 중인자 안에 가시 급 뒤주산에 양 가시 그나 Confucian semre tadi kungzi gi da gara jage la ruja sar da kungzi gi jianzhang de zu yang ji choji jidan nang bole xia ma ga che disi ma ga yu ji dina sanga ma ga shi yu za ku zu de ga bo de che o ma ne be ma sa de sangi su ma le sa de 가버려 이제 루주남 쾌를 이제 제가 다시 겁지 뒤산에 머니 까마비 생아디 선행장도 제레스기 생아선행장도 가다 지규르기도 하네 엄마네 배명 자 장하지마도 간견장 루스바지 맵자 다디 드린 쇼트지 마 쉬비
Y en particular dice que para recitar el mantra del gran compasivo y de los karmapas. Y tenemos el mantra de los karmapas, que es Karmapa-Khyeno, y se me pregunta a menudo que cómo originó, quién comenzó a recitarlo, y es un poco difícil responderlo. En general, entre los tibetanos, en la sociedad tibetana, es muy común decir Karmapa-Khyeno, Karmapa-veme, Karmapa conóceme. Y es muy común entre la sociedad tibetana de decirle, por favor, conóceme, por favor, venme, decírselo a la fuente de refugio al que se le pedía. Y esto es algo que que predecía el principio del budismo en Tíbet, fue antes de eso. Así que fue una costumbre de la sociedad, y es un poco difícil decir cuándo fue que comenzó el mantra de esa manera. Pero cuando el segundo Karmapa llegó a la China, Karmapa Pakshi, no existía la tradición de decir Karmapa-Khyeno o Karmapa-Khyeno, y lo sabemos porque durante esa era se habían compilado todos los nombres de los Budas y los Bodhisattvas, y entre esta compilación hay un dibujo del Karmapa de Shinshekpa, y el mantra que se le da a él es Om Mani Padme Hum. Perdón, es Karmapa de Shinshekpa, no Karmapa Pakshi. Y cuando el quinto Karmapa fue a China, de Shinshekpa, muchas personas comenzaron la tradición de decirle Om Mani Padme Hum como el mantra. Entonces, primero, cuando Karmapa Pakshi fue a la China, no existía el mantra. Cuando Karmapa de Shinshekpa se le decía Om Mani Padme Hum. Y en la tradición de Confucius, hay una tradición de prevenir o bloquear el mantra secreto, y se decía que Om Mani Padme Hum no es un mantra que el Buda mismo dijo. Así que, pero durante esa época, la gente recitaba Om Mani Padme Hum, y era un mantra que unía el Karmapa y Avalokiteshvara en China. Y lo he explicado como algo adicional. Y como lo he dicho anteriormente, esta tradición de tomar refugio y bodhicitta fue escrito por Mikyo Dorje, y es diferente a otras presentaciones. Normalmente visualizamos el campo de refugio y demás, y aquí hay otra forma y otro tipo de disposición, y si tenemos más tiempo más tarde hablaré acerca de ello. 다네 응시는 조금 내대스 추이차지 최세 진조도 상 디과 샤발로서 조르차 데네 베메 증부 연락에다 좀 추이 강화 매도 나서기 캐버메라 디유스 베메 동불라 예강 아르케비 위기 동부 밴드 다와든 세베 띵도 치 좀전에 봐봐 전에서 원주로 난겨야 한번 빨가마 미유도지 총 군도 가르보 gende chalu kuje pyusum soba tawe chomi jebe sam shoshi pema shin tawada jebe khar charlo nuk changge rimbadar melong mo serbo marbo jengunam chambada nijida kawada tangni yongor nebala tuji shimbu ku tongbani gi rensin te sungyin gi tsudo melong soso rando da chawar gom
Y ahora, si deseas hacer la práctica principal, báñate, dispone muchas ofrendas, principalmente confiesa tus faltas, etc. Después visualiza un lago de loto lleno de agua de 8 cualidades y cubierto con flores de colores. En el centro del lago se encuentra un estambre de un loto con 5 ramas que se extiende. Piensa que en los pétalos del loto de la rama central, sobre una luna se encuentra el que es el Bhagavan noble Avalokiteshvara externo y el glorioso Gyalvan Karmapa Mykudorje interno. Es de color blanco con ornamentos que resplandecen, ropas y símbolos, y nunca nos fatigamos de verle. Se encuentran en las 4 direcciones 4 lotos con lunas en ellas. En el este, el sur, el oeste y el norte se encuentran respectivamente de color azul, amarillo, rojo y verde. Se encuentran espejos que son la esencia del amor bondadoso y la alegría y la ecuanimidad. Medita que en el cuerpo de gran compasivo es vacuidad en su naturaleza, y que se manifiesta como un reflejo en cada uno de los espejos de su propio color. turewe kune langne nga tenam chinyu deji yigi nga de da le chebe pawache semje gi ten pa do meba che sundu rani le tembe nyeso ma lu ba tabar gom tedar gom be gwanggen gi shiba de paba jere sida gyawe ambur kurji soni tele shiba shen kangi ge jele mi jeba halung chanyen che ma jue ba sha tar geze shanju do ngo andi phaji migidu zeshi isare hade dena migidu zeshi ma karasana zejang khadulia kamro da simge la sok ba su sokje kunya phaji di sugmeno sampus chengdo. Then in the principal's heart is a 4-petaled white lotus. En el corazón del principal se encuentra un loto de 4 pétalos rojos. En su centro es una letra blanca, Free, la esencia de la sabiduría no dual. Om Ahum en Free están situadas en 4 pétalos, y el Ali y Kali cerca del centro, motivado por una motivación fuerte y un anhelo sobre de la vacuidad. Abraza el pensamiento de los 4 inmesurables, recita los mantras cuantas veces puedas. Medita mentalmente que la luz brilla de los mantras, haz ofrendas a los nobles y piensa que esto trae un beneficio incalculable a todos los seres. Estas se reúnen de nuevo y se disuelven en ti completamente, purificando todas tus faltas. Es posible que este refugio y bodhicitta también fue escrito por Mykudorje, específicamente este párrafo, y la razón del por qué decimos esto es porque en el colofón se dice que ha sido escrito por Mykudorje. Y es una visualización muy particular, y si lo practicamos pienso que sería de gran beneficio para nuestras mentes. Así que si tengo tiempo, después quisiera dar una explicación más detallada acerca de ello. En la siguiente sección sobre la práctica principal de la creación o la generación y la fase de la conclusión, de estas dos hablaré mañana. Shara pinjun jindur cheche, drenju cheche. Nguma nga losung girilia,
유다 로스는 제주 세번은 신기 안 달로 이내야 단 제주 시세 배야 진짜지 쇠요래 다 제자되니 샘점비 중다당 되네 세메 지든 자셔봐 이 잠을 담지게 봐 잠을 주변에서 다디 토네 프로틴 다 기도는 드라이브 무심래 Y en este Kagyu Kunchu número 20 tendremos diferentes competiciones, como ya saben. Durante los últimos 3 años hemos tenido competiciones acerca de las colecciones, los tópicos de colecciones, perdón, no sé los nombres filosóficos en español. Pero este año hablemos acerca de la validad sobre un texto que fue compuesto del sexto Shamar Rinpoche y creo que trata con el Chittamatra, la escuela filosófica de Chittamatra. ma da jidan chugu shidi ma ne yebare andare tarine ya da de sage chone azu saje college saje tolomne ani 당에 개는 무슨 고난수 세대야 들어가면서 정문다 사게 톨브는 아주 개부지 된지 쉬어래 다들의 님의 전에 아주 님의다 대서 전부 주스 대서 전부 주기 이야기 조신 거밖에 개부지 된지 쉬어래 다 길로 전에 다 대서 좀 숨숨다 지붕에 지붕 고만 찾아가기 아니 계시 바람바 아니 다 지지 쉬어래 안다 디토라들이 미세 다 거기 전에 아다 매종 주기 경험네 당아주 죽숑기 아주 숑대가团당 아주 이렇게 개버지 그 된지 쉬어다 디 미세를 지금들이 가져다 되게 쉬래 다들네 디톨이야 아주 여러 천한백 다 캠프스도 되게 쉬어래 다들 강점이 계세래 다 아주 이게 아주 그 유발의 천한반이 다지 가서래 기도 집어넣지 다 간다 다도 자리에 인주산에 이제 돈에는 아주 이 전환백 이렇게 붙이도 되는 쉬어를 제가 표현도 다 방법아 도시에든 이제 쉬네 뭐라주다 개방기 아주 난게는 다 아주 Y ahora para los debates, como lo hemos dicho sobre los textos de la validad de la tradición india, sabemos que tenían los que evalúan, los que responden, los que hacen el debate en sí, los que hacen las preguntas, así que de esa misma manera tendremos 5 evaluadores que determinarán quién pierde y quién gana en los debates. Y como lo hemos hecho anteriormente, hemos invitado a diferentes evaluadores de diferentes escuelas filosóficas. Perdonen, no recuerdo todos los nombres, pero tenemos un Khenpo de la Universidad Sakya y de la tradición Nyingma. Tenemos un Khenpo de Dzogchen, del monasterio Dzogchen, de la tradición Gelugpa. Entre las 3 grandes sedes de la tradición Gelugpa tenemos a Geshe Laram de Drepung Goma, el monasterio de Drepung Goma, y en particular de la tradición Kagyu hemos hecho una conexión con el gobierno bhutanés y hemos invitado
a un erudito de Bután como un invitado especial. Y de la tradición Yonang, como saben, la tradición Yonang y la tradición Kagyu han sufrido los mismos altos y bajos en los últimos años, así que también hemos invitado a un Khenpo Yonang. Y estas son los 5 evaluadores que determinarán quién ganan las competiciones. Y como les he dicho anteriormente, el propósito de tener los diferentes jueces que vienen de distintas tradiciones es para de verdad incitar una conexión y respetarles, hacerles un honor y demostrar el respeto que tenemos por las diferentes tradiciones. Y para poder desarrollar las tradiciones, las relaciones con otras tradiciones, estamos invitando a los jueces, y esa es la razón. Los debates comenzaron anoche y debí de haberlos presentado anoche, pero tenía que hacer muchas cosas al mismo tiempo y estaba ocupado y no tuve la oportunidad de hacerlo, así que hoy, en esta mañana, les haré una presentación breve de los jueces. Comenzamos un poquito tarde hoy y tuvimos algunos problemas con mi reloj, así que todo está un poquito tarde, está corriendo un poquito tarde hoy, así como estamos un poco, como hemos estado un poco a tardes. Pensé que debería hablar por 20 minutos, pero se convirtió en 30 minutos, así que seguiremos así con el programa hoy un poco atrasado. 신일로 입다. 신일로리아 아주 아메리카리아 다 숨지 치브레데 만로 공리아 디주산에 아주 저기 까마참이 다 까마참이 남다르래야 치 남다 남다르세 망고쇼래 제자나 치 남다르지 임베 치 남다르 치제 맞죠 디나마 로윤주산에 엔세메 지준 자샤바사지 고 룬지 쳬비인스 어데 세미진 장시베 기죠마네 세미지 룬지 쳬비인스 세미지도 송샤 제가다 세미지든지 예사레 삼브르지 땅 아주 계절 정말이야 세미지든지 민고랑 타나 텍스트 세미지든지 민 가르치기 아주 하고 말이야 다들은 아메리카 치미래 아메리카 레디스탄에 세미지든 장시베디 대단 안다나 신기 듀에지든 잠을 주베지 듀에지든데 라로 셈버 주shumbre 다이네 그디 세메지든 디나나 류탕부 섬어르다 다양 류탕부 사디 엄대지야 내가 치주류스는 그도다 류탕부 말을 먹었어 치주류 지든디 토요만에 제마도다 류신다 숨기 지든디 토래 그지 다 디나네 류
sunbe chidun yu sunbe chidun na shukchid tsang is me cheman ta tsang tobre ta di jidang chidun yakbu shushtu labardo ane rishun gyatsuyogi daji ta nga zunam dyun rishun gyatsu di unetan doktoru chaajili kuwa doktoru laya 안 다는 신기 지 진sam럽디 지 탐진지리산다 지 진sam럽디 세워시라야 되듯이 또 차디도 제가 디 준세는 안 하는 시라 가보쇼 근데 인도산 다리 딘데지 안수에 라랴 지 가르르에다 지 이세지 안수 라발레지 에네 롬녀차 충분히 개버 삼시라에 삼정도 인도산에 디 준세는 강삼에 마음바디 털이야 에너지 롬녀로서 보다보다 제세 너는 지 리숑 가즈기 공부 공대 지 대라도 도토야기 다 저와다 이제도 수에 Now, the general discussion of validity, y acerca de la discusión sobre la presentación de la cognición válida escrita por el sexto Sharmapa es algo que no desconocíamos. Hace 2 años cuando fui a Estados Unidos y me quedé 3 meses. Bueno, antes de eso estaba leyendo una biografía de Karma Chakme. Hay muchas biografías acerca de Karma Chakme, como la externa, la interna y demás. Estaba leyendo una presentación externa, una biografía externa de él, y en ese texto decía que él recibió la transmisión de la discusión general de la validad, que él la había memorizado. La discusión general sobre la cognición válida, y entonces llegamos a pensar de que tal vez existe un texto que contiene una presentación general así. Y después, cuando fui a Estados Unidos más tarde, pude obtener unas copias de este texto. Pude recibir textos del Vinaya y de la validad, de la conexión de validad. Pero en cuanto a la cognición válida no tenemos todos los capítulos, no tenemos de cómo se establece la validad, pero sí tenemos los otros capítulos. En sí, el tercer capítulo lo tenemos casi todo por completo. Nos falta algunas cosas, pero en sí tenemos todo el texto, y este es un texto muy bueno para que estudiemos, principalmente porque presenta los puntos esenciales de lo que es la lógica sobre la cognición válida y nos da una idea de las diferentes posiciones que debemos de aprender y sostener durante nuestros estudios. Así que me siento muy alegre de tener este texto, y ahora tenemos de nuevo la oportunidad de estudiarlo y de leerlo, y somos muy afortunados por tenerlo. Así que pienso que en el futuro, si lo estudiamos, sería más fácil para nosotros llegar a reconocer la intención de la validad de la lógica. 이내 거와에 하고 말해 내내 지 토야 면로 선버르지 대소 나는 이 우메 지든지 여자 지도지 토야르 면로 선 대소 다디 친주를 자체에 애니 라버도 샤마르 미치기다 주모메 수마디 신경을 또만도 디스 퇴봤다 또마데즈 디 망스당제 다들 베즈도 과연은 크루쇼스 또마르 땅같이 다다는 구주수 유스 게임도 다 갈리 찍래 오늘
Y hemos tenido las discusiones generales sobre la validad y hemos recibido dicho texto en el Vinaya, y espero que en el futuro tengamos la misma discusión en Prajna Paramita de Mikyo Dorje. No sé cómo es que se llama el texto, pero no lo hemos recibido todavía, no lo hemos encontrado, pero espero que en el futuro podamos encontrarlo. Y también pienso que también hay un texto, una discusión en general sobre el camino madhyamika o la escuela madhyamika, y es un poco difícil encontrarlos y buscarlos. Y parece que los protectores de Shamar Rinpoche los están protegiendo de una manera muy fuerte o estrictamente, así que tengo que ofrecerles más tormas para que los protectores puedan soltar un poco y dejar que los encontremos. Y con la escuela de Chittamatra hacemos los debates sobre la gran exposición de los sutras, de las escuelas sutras, y pensamos que este año deberíamos de hacer las escuelas Chittamatra y Madhyamika, pero el comité que estaba haciendo la programación del debate fueron a Dharamsala, y también había un erudito de la China que conoce mucho acerca de la filosofía madhyamika. Y entre todas las discusiones que tuvimos acerca de la escuela madhyamika, nos parece que no es tan fácil hacer un debate, un programa de debate de Chittamatra y Madhyamika. Y pensamos que sería mejor o más beneficioso enfocarnos en la escuela madhyamika. Y este comité ha escrito los textos filosóficos acerca de las escuelas Chittamatra, así que
están en ese momento en la empresa y vendrán pronto. Así y hay una historia o tal vez una introducción que su santidad escribió y esto tuvo un poco de tiempo, entonces por eso es que se retrasaron las cosas. Y también quería como recopilar las fuentes de los chinas acerca de esta escuela, así que es un proyecto que ha tomado bastante tiempo para llevarlo a su conclusión. Así que estos aspectos todavía no se han definido, pero lo que el comité definió y sí lo podremos tener pronto y vendrá de las empresas, de la empresa. Así que acerca de lo que hablaremos sobre la escuela madhyamika, les daré una presentación breve más tarde.